Hola, buenas tardes, ¿no? A todos y todas en una nueva edición, ¿no? De nuestra mesa de debate semanal. Hoy tenemos un tema que es súper actual, ¿no? Y de hecho está dominando, ¿no? Pues todo el debate político. En realidad lleva ya, ¿no? Más varias semanas, ¿no? Dominando el debate político, como son las elecciones catalanas, que nadie duda que tienen un enorme impacto en toda la política estatal, ¿no? A todos los niveles, porque en última instancia la cuestión catalana es uno de los temas, ¿no? Más relevantes y uno de los elementos, ¿no? Más significativos de la crisis de régimen que vive el capitalismo español desde hace ya más de una década. Estas elecciones realmente pues, tienen elementos muy interesantes para analizar y para esta ocasión tenemos a dos compañeros, ¿no? de, de la corriente marxista internacional, ¿no? De Cataluña, el compañero Alex, buenas tardes Alex, y el compañero Paulo, ¿no? Que nos van a acompañar, ¿no? En esta mesa de debate, ¿no? Para que nos expongan, ¿no? Su visión, ¿no? De cómo los marxistas pues, estamos viendo, ¿no? Esta situación y las perspectivas que se abren en este aspecto, ¿no? Así que, sin más, bueno, también decir que como es habitual, los compañeros y compañeras, ¿no? Que estáis viendo este programa, ¿no? Pues podéis también, ¿no? Pues depositar vuestras preguntas, ¿no? En el chat del Facebook, ¿no? Para dedicar unos 15, 20 minutos finales a responder a las cuestiones, preguntas, ¿no? O inquietudes que se quieran plantear, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos una hora de programa, aparte del debate, y evidentemente no vamos a poder agotar, ¿no? Todos los aspectos tan relevantes, ¿no? De esta situación. Y bueno, al menos digamos trataremos de dar una pincelada, ¿no? Lo más aproximadamente que podamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntar, ¿no? En primer lugar a Paulo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, estamos viendo, ¿no? Pues muchos elementos, ¿no? En estas elecciones, y me gustaría que tú expusieras, ¿no? Los aspectos más relevantes, ¿no? Que consideras más relevantes de estas elecciones catalanas. Buenas tardes a todos y todas de entrada y saludos desde Cataluña. Me parece una pregunta excelente. Yo diría que hay sobre todo tres aspectos a destacar. El primero, sin duda, es que el elemento de la pandemia ha afectado a esas elecciones, sobre todo en dos niveles. Bueno, primero, el efecto de la emergencia sanitaria en sí. Entonces, el miedo a ir a las urnas y también el hecho de que estas elecciones fueron forzadas por parte del Tribunal Supremo en Cataluña en contra de la opinión de los científicos y hasta el acuerdo de los principales partidos políticos. Y esto ha llevado, ¿no? A una abstención récord, ¿no? Una participación muy escasa de 53% de los que tienen derecho al voto. Y, y la pandemia también ha afectado, ¿no? Por los efectos evidentes de la crisis económica, ¿no? Que acompaña esta pandemia y que la pandemia, de hecho, pues hace aún más profunda, ¿no? Entonces, el aspecto de radicalización política, ¿no? Debido a la crisis y a la pandemia. El segundo aspecto es, y que se conecta, ¿no? Al primer aspecto, es un evidente giro a la izquierda en la sociedad catalana. En estas elecciones, los partidos de izquierda pues sacan más del 57% del voto, ¿no? Y si a esto se le añade un partido que no es de izquierda, ¿no? Un partido de derecha, Junts, ¿no? Eh, pero cuyos electores, ¿no? Según un estudio que salió en el diario La Vanguardia hace un mes, cuyos electores se autodefinen, ¿no? Un 80% se define de izquierdas. Entonces, se ve una radicalización muy fuerte en la sociedad catalana hacia a la izquierda por la pandemia, pero también, evidentemente, por el choque con el régimen, sobre todo las luchas del proceso, ¿no? Y contra las sentencias del mismo. El tercer aspecto evidente es que a pesar, ¿no? de la represión pues visceral, ¿no? Y la actitud
de venganza total del Estado español hacia el proceso, los militantes y los políticos también, los dirigentes. Y a pesar de la cobardía de estos mismos dirigentes pequeños burgueses de Esquerra Republicana, de Junts para Cataluña, ¿no? Que pues no supieron, en fin, y no quisieron llevar a cabo la vía combativa, ¿no? Que salió del 1 de octubre, de hecho, traicionando las aspiraciones del pueblo trabajador catalán. Pues a pesar de todo ello, el independentismo pues gana una mayoría absoluta abrumadora. Esta vez, por primera vez, hay que decir que no se pueden sobrevalorar estos datos, evidentemente por el elemento de la abstención y considerando que los electores independentistas suelen ser más movilizados, pero aún así es la primera vez que el independentismo gana una mayoría absoluta también de votos, pues alcanzando alrededor del 51% de los votos. Eso demuestra, ¿no?, que la cuestión nacional en Cataluña, aunque pueda estar ahora en un segundo plano, ¿no?, y eso es interesante porque también, ¿no?, se ve en la victoria del PSC, ¿no?, del PSOE, como primer partido, ¿no?, empatado con los republicanos, ¿no?, se ve que aunque la cuestión nacional esté en un segundo plano, entonces que la clase trabajadora de identidad más castellana pues haya votado, no haya prestado su voto a la derecha unionista, ¿no?, españolista, en contra de la independencia, ¿no?, aún así la cuestión nacional está por quedarse y se conecta, ¿no?, con la cuestión social y la crisis económica y la pandemia. Muy bien. No sé, Alex, si tú quieres aportar Sí, algo más sobre este tema. sí, yo estoy de acuerdo con el análisis que ha planteado Paolo, ¿no? Estos tres puntos principales. Y solo quería añadir algún apunte, porque creo que es interesante analizar, pues, ¿no?, el papel que está jugando Esquerra Republicana y por qué ha ganado estas elecciones, ¿no? Como bien ha dicho Paolo, y como sabemos bien los marxistas, un movimiento de masas no puede perdurar para siempre. Tiene, aparte de altos y bajos, pues necesita sentirse fuerte a través también de avanzar, ¿no?, de ganar, de hacer conquistas, que no es el caso del procés, ¿no? Desde el auge en el 2017, pues ha sufrido un retroceso relativo, porque como bien decimos, pues todavía es una cuestión importante, ¿no?, incluso decisiva a la hora de votar, a la hora de la política que ejercen pues los dirigentes en Cataluña, pero que pues tiene un impacto en amplias capas del campo independentista, ¿no? En el simple hecho de que pues digamos, expande una frustración, ¿no?, una falta de dirección, rabia acumulada, ¿no? Y eso, pues, permite a Esquerra Republicana plantear otro tipo de estrategia, una estrategia paciente, ¿no?, dicen ellos, con una fórmula pues que usan muy inteligentemente para esconderse y así intentar encarrilar el movimiento, pero dicen que hay que ensanchar la base, que hay que ganar más terreno, ¿no?, que hay que, en ese sentido, pues, intentar pues la vía del diálogo y demás, ¿no? Y esto conecta con esta capa que decía que, pues, después de la lucha, ¿no?, después de la organización y del sacrificio de no solo salir a la calle, organizarse, sino también de sufrir la represión, pues tiene un impacto en un porcentaje de electorado que busca otra vía para intentar conseguir esto, ¿no?, la independencia. También Esquerra Republicana pues es un partido con grandes tradiciones en Cataluña, históricas, ¿no?, con un arrelamiento en la clase obrera, en la izquierda, y eso también lo vemos reflejado si se analizan los resultados, ¿no? Ha crecido en barrios obreros de forma pues también destacada, un poco como ya hizo en las elecciones generales en 2019. Y solo decir también un apunte sobre la CUP, porque vemos que la CUP pues ha sacado unos resultados que son pues bastante decentes, ¿no? Ha aumentado el número de porcentaje de voto y también de escaños, pero creemos que ha sido pues una oportunidad perdida,
dadas sobre todo las circunstancias de crisis profunda del capitalismo y también de la mala dirección de tanto el gobierno central como también del govern, ¿no?, de la Generalitat. Y en ese sentido también, intentando analizar más en detalle el voto de la CUP, vemos que tiene una gran preponderancia en la juventud, que es algo positivo, ¿no? Vemos que en general a nivel mundial hay una polarización muy importante y que se expresa con la juventud que está a la vanguardia, ¿no?, que está en esas luchas, que además está impulsando esas luchas, y también lo hemos visto en Cataluña, pero que luego también tiene un elemento, pues, nacionalista importante la CUP, ¿no? Porque vemos que tiene presencia no en los núcleos urbanos fuertes, sino más bien afuera, ¿no?, en los pueblos, más bien dicho, ¿no? Entonces, la CUP tiene ahí mucho trabajo que hacer, tiene que, sobre la base de un programa que nosotros pensamos que está bien, ¿no?, que tiene consignas avanzadas que apoyamos plenamente, sobre esa base tiene que penetrar en la clase obrera, ¿no?, y plantear la cuestión desde una perspectiva de clases. Muy bien. Bueno, si os parece, bueno, continuando contigo, Alex, porque obviamente ahora todo el debate está, ¿no?, en la cuestión de formar un nuevo gobierno. Hay diferentes posibilidades y ella dice que se presenta en Común Podem, ¿no? Los comunes plantean un gobierno tripartito del PSC, Ellos y Esquerra. Esquerra dice, ¿no?, que quiere juntar a Junts, a la CUP y también a los comunes, ¿no? Entonces hay toda una serie de... Entonces, bueno, no sé cómo veis, ¿no?, qué perspectiva veis, ¿no?, sobre la más probable, ¿no?, y qué grado de estabilidad podría tener, ¿no?, en el futuro gobierno que se pueda formar, ¿no? Entonces, si quieres, Alex, comienzas tú. Sí, pues es una buena pregunta, ¿no? Y realmente es una pregunta difícil de contestar porque, como bien planteas, la situación está muy abierta. De estos resultados, pues con un empate en escaños del PSC y Esquerra, con Junts per Catalunya pues muy de cerca ahí, abre muchas posibilidades. Y bueno, hay que tener en cuenta lo que ya hemos dicho, que estas elecciones lo que han demostrado es un giro hacia la izquierda y a la vez también una preponderancia de la cuestión independentista, que todavía juega un papel muy destacado, ¿no? Y que además, como ha indicado el compañero, teniendo en cuenta pues que estas elecciones son anómalas, ¿no?, en el sentido de que se han llevado a cabo bajo la pandemia y por tanto ha habido una baja participación, sobre todo si vemos la participación comparada del 2017, que fue alrededor de un 75%, pues el independentismo ha ganado la mayoría, ¿no? Tiene alrededor de un 51%. Eso presiona a los partidos independentistas a formar un gobierno independentista, ¿no? Entonces, Esquerra Republicana con Junts per Cat, veremos qué hace la CUP. No, yo creo que esa es una perspectiva viable. Pero luego también es lo que decía, ha habido un voto que muestra un giro a la izquierda de la sociedad catalana, acumulando toda la experiencia del periodo anterior y la crisis económica, social, ¿no?, y política por la que estamos pasando, pues también pone las cosas sobre la mesa en el sentido de un gobierno de izquierdas, ¿no? Y por eso Esquerra Republicana está intentando ahí hacer una amalgama con los partidos indepes, además con comunes. Comunes está apretando para un gobierno de izquierdas y el PSC pues también, ¿no?, con los comunes y un apoyo de Esquerra, ¿no?, que es un poco el reflejo, y ese es el objetivo del PSC y Comuns, de la cuestión del gobierno estatal, que también está jugando un papel en toda la conformación de este gobierno, ¿no? Así que vemos que la cuestión es muy compleja, hay muchos ángulos diferentes, presiones que son opuestas y bueno, en general veremos lo que pasa, no podemos realmente apostar por ninguna, aunque sí que es probable que al final se acaba formando un gobierno independentista, ¿no?, por todo el periodo anterior, el tema de la represión, la importancia que todavía juega la cuestión de la independencia por Cataluña y pues el hecho de que haya habido un 51% del voto, ¿no?, hacia partidos independentistas. Dicho esto, y respectivamente de qué gobierno se acabe formando, ya sea de carácter independentista, ya sea más un gobierno de izquierdas, lo que sí que podemos decir con certeza es que este gobierno de estabilidad va a tener poca. Podríamos decir que a nivel parlamentario, pues podría tener una estabilidad relativa, en el sentido de que
A lo mejor consigue mayoría absoluta, veremos lo que pasa, ¿no? Como digo, a lo mejor no, pero se queda corto. Pero lo más importante es que eso es solo un elemento. En el contexto de este gobierno será de profunda crisis y de una gestión muy difícil del próximo periodo, donde la cuestión será planteada sin ningún tipo de tapujos, ¿no? La cuestión será planteada nítidamente, es decir, o se defenderán a los intereses de los capitalistas y la propiedad privada, o se defenderán los intereses de la clase obrera, ¿no? ¿Quién pagará la crisis? Es otra manera de poner la cuestión. ¿Quién pagará la deuda, ¿no? ¿Quién afrontará todos estos costes masivos que está sufriendo, pues, la sociedad? Y en ese sentido yo creo que es una receta acabada para un aumento de la lucha de clases a nivel general y que este gobierno va a estar puesto a prueba desde el minuto uno, ¿no? Y ya lo vimos ayer, por ejemplo, con grandes movilizaciones por toda Cataluña, nuevamente por una cuestión netamente democrática, ¿no? El derecho a la expresión. Y esto es lo que hay debajo de la superficie, ¿no? Un fermento de rabia, de frustración, sobre todo en capas jóvenes que tienen ganas de luchar. Y esto irá en aumento. Así que, bueno, eso es lo que diría yo sobre este gobierno, posible gobierno. Bien, y Pablo, ¿quieres añadir algo al respecto? Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero Alex y añadiría que si algo se puede decir con bastante confianza es cuál es la opción menos probable, ¿no? Yo creo que en este momento la opción menos probable es una reedición del tripartido, ¿no? De PSC, Esquerra y Comunes. Eso es lo que intenta el PSC, lo que desea el gobierno, pero muchas veces lo que deseas pues no, eh, pues no se refleja en la realidad que se te pues ofrece delante. Lo que quiere el PSC y lo que quieren también los comunes es enterrar la cuestión nacional, ¿no? Evidentemente eso Esquerra no lo puede aceptar, ¿no? Sería un socio pues eh, de iguales, ¿no? No tanto como pasa en el gobierno estatal, donde Esquerra tiene un peso pues relativo, pequeño. En este caso, pues Esquerra, para aceptar un gobierno tripartito, tendría pues que totalmente abandonar la perspectiva de la autodeterminación de Cataluña, al menos porque, bueno, hemos visto, como decía Alex, que la actitud del Estado español está clarísima. No hay ninguna eh, intención de hacer concesiones por lo que hace la cuestión de los derechos democráticos. De hecho, la Fiscalía del Estado, justo después de las elecciones, ha abierto otros expedientes para revocar otra vez el tercer grado a los presos políticos del proceso. Entonces, claro, eh, el PSC, el PSOE juega, ¿no? con la victoria y presionando para un gobierno de izquierdas, pero lo que quiere en realidad es pues enterrar la cuestión nacional. Por otro lado, como ha dicho bien Alex, la cuestión nacional no se puede enterrar porque ha ganado una clarísima mayoría de escaños y de votos. Entonces, bueno, a horas de ahora, en este momento, lo que parece más probable es una reedición, ¿no? de gobierno Junts y Esquerra, pero esta vez, evidentemente, con, ¿no? los roles pues intercambiados. Esta vez Esquerra es la que, por las razones que ha explicado muy bien antes Alex, ¿no? es la que lidera ese bloque independentista y que ha hecho calar esta idea, ¿no? De una salida más gradualista y potencialmente pactada, ¿no? En eso sí, claro, puede entrar el PSC en sus dinámicas, en su propaganda, pero como ya he dicho, el espacio real objetivo en el Estado español, en el régimen del 78, es imposible. Entonces, yo creo que la presión recaerá sobre todo en la CUP. Y yo creo que eso sería un elemento que seguramente tocaremos en el debate más adelante y que merece un punto en sí.
Sí, vamos, justamente era el tema en el que quería proponeros, ¿no? Entrar ahora, ¿no? Porque, como bien decía Alex, ¿no? La CUP ha aumentado en votos, bueno, en porcentaje y también en escaños. Es verdad que no ha alcanzado su nivel histórico, ¿no? Que consiguió el 21 de septiembre de 2015, ¿no? Cuando consiguió el 8 y pico, 8,3, 8,4%. Y está también, ¿no? Esa idea, ¿no? Que planteó Alex en su momento, que a la CUP sé que agrupa, ¿no? Obviamente al sector más radicalizado, ¿no? Más combativo de la juventud catalana, pero le cuesta, ¿no? Penetrar, digamos, dentro de los bastiones, ¿no? De los barrios obreros, sobre todo, digamos, del sector, ¿no? Digamos, pues, de ascendencia más castellano parlante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también hubo una situación equívoca, ¿no? Durante la campaña electoral. Había dirigentes de la CUP, como la candidata Dolors Sabaté, ¿no? A favor de entrar. Esto fue desmentido por otros sectores de las bases, ¿no? Imagino que tendrá que haber un debate interno muy alto. En ese sentido, ¿cuál es vuestra posición, ¿no? Sobre la entrada de la CUP en este gobierno? Y obviamente, ¿qué debe hacer la CUP? Porque en última instancia las elecciones es una manera de utilizarla como una caja de resonancia para explicar ideas, pero para los marxistas nunca es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué debería hacer la CUP, ¿no? Para echar raíces, para, digamos, penetrar, digamos, ¿no? Y dentro, digamos, lo que es la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo en base, digamos, a un partido o un movimiento que se declara anticapitalista, ¿no? Que presenta un programa de reformas radicales, ¿no? Muy avanzadas, de nacionalizaciones. Entonces quería plantearos eso, ¿no? ¿Va a entrar la CUP en el gobierno? ¿Sí o no? Y por otro lado, ¿qué debe hacer, ¿no? Para incrementar esa presencia en la clase obrera catalana? Sí, Entonces, nosotros defendemos que la CUP no entre en este gobierno, en cualquier gobierno que se pueda formar. Y de hecho pensamos que entrar sería un error muy grave, precisamente porque la misma CUP, en el momento de formar esa candidatura, sacó unos documentos interesantes donde se hacía un balance crítico de las luchas del proceso, ¿no? Y donde sobre todo se explicaba que uno de los errores cometidos por la CUP era no haber sido capaces de diferenciar su discurso del discurso de la dirección del movimiento republicano, la dirección de Esquerra y de Junts per Catalunya. Y al principio, ¿no? Decían que esta campaña habría tenido que servir precisamente para ofrecer un programa independiente alternativo, con las cuestiones de clase, ¿no? Como el centro, ¿no? Como el pilar más importante de ese programa. Como has dicho muy bien tú, Nani, pues evidentemente esa ocasión, ¿no? Pues se ha perdido exactamente por las declaraciones de algunos dirigentes de esa campaña, candidatos como efectivamente eh, la candidata, ¿no? Dolors Sabaté, y otros exponentes conocidos de la CUP a favor del ingreso en el gobierno, en vez de pues visibilizar sobre todo ese programa radical, absolutamente correcto, ¿no? Avanzar un programa de nacionalización y no solo de nacionalización, también se habla de control público, es decir, de control obrero de las palancas más importantes de la economía que se tendrían que nacionalizar para hacer pagar el precio de la crisis a los ricos, a los capitalistas y no a la clase trabajadora. Claro, entrar en el gobierno sería exactamente hacer lo contrario de este programa, es decir, comportaría hacerse corresponsable de unas políticas que van en el sentido opuesto, tanto por lo que hace la cuestión de clase, la cuestión más importante, y tanto por el tema de la cuestión nacional, donde en vez de luchar, de construir, ¿no? y poner raíces, ¿no? Hacía una lucha, un choque con el régimen del 78, con el objetivo de derrocar ese régimen del 78, juntamente
al capitalismo en que se sostiene este mismo régimen, pues iría al otro lado, ¿no? Hacia la misma línea de traición de esos partidos y significaría a la CUP pues perder totalmente su independencia política. Y eso, claro, tendría también un efecto negativo en la segunda parte de la pregunta, que es efectivamente qué puede hacer la CUP, ¿no? Para poner raíces en la clase trabajadora urbana, ¿no? Del cinturón obrero de Barcelona y en general, ¿no? de todas las ciudades de Cataluña. Hemos visto efectivamente, ¿no? que en esas elecciones, como decía muy bien Alex antes, el bastión de la CUP es la juventud, que es un aspecto muy positivo, pero por el otro lado, los otros votantes, ¿no? Vienen sobre todo de los pueblos pequeños y también es interesante ver que vienen muchas veces de rentas altas, es decir, de una parte de la población que ha tenido acceso a muchos estudios, ¿no? Mientras tiene un porcentaje más bajo en varios obreros. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que, de entrada, no entrar en este gobierno, agitar su programa de forma independiente, explicando, ¿no? que la única forma de conseguir el derrocamiento del régimen del 78 pues es a través de la unidad de la clase trabajadora catalana con la clase trabajadora castellana, vasca, gallega, de todo el Estado. Eso pasa, ¿no? Para explicar, ¿no? que es a la clase trabajadora que le interesa acabar con el régimen del 78 aquí en Cataluña, pero también en Madrid, también en Galicia, también en el País Vasco, también en Andalucía, en todas partes del Estado, en Canarias y donde sea. Y de hecho, el hecho que haya sacado, bueno, que haya doblado y más, ¿no? el número de sus diputados, pues brinda una ocasión histórica que no pueden perder, que no podemos perder, ¿no? Que es precisamente llevar ese programa al Parlamento, visibilizar las luchas sobre las cuestiones democráticas, por ejemplo, con la cuestión del encarcelamiento del compañero Pablo Hasél, y también sobre las cuestiones sociales. Sí, a mí me gustaría añadir algo. Creo que Paolo nuevamente ha explicado muy bien nuestra posición al respecto. Y nada, yo quería decir que no sabemos lo que va a pasar con la CUP. Nosotros desde el Octubre, que es la, eh, la sección aquí en Cataluña, ¿no? de la Corriente Marxista Internacional, vamos a hacer todo lo que podamos para luchar para que no entre. Pero bueno, parece que está dividida, ¿no? Hoy justamente han salido noticias que, bueno, por un lado tienes a Pobla Lliure, que es uno de los dos partidos principales que forman la CUP, que es Candidatura de Unidad Popular. Es un partido un poco complejo de analizar, pero bueno, ahora no es el momento. Uno de los partidos lo forma Pobla Lliure, que digamos es a la derecha, y luego tienes Endavant, que es el partido que también mayoritario, que forma la CUP y que es su ala izquierda, ¿no? Y tienen posiciones opuestas. Uno aboga por entrar al gobierno, aboga por la colaboración de clases, mientras que el otro se opone, ¿no? Entonces veremos qué pasa entre esa pugna y cómo acaba el tema, ¿no? Lo que sí que hay que decir es que hay una parte de la dirección actual, empezando por Sabaté, que tienen ganas de entrar en este gobierno, ¿no? Quieren ganas de ser responsables y eso es un peligro. Entonces, solo quería añadir un par de cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo la cuestión se puede plantear de manera muy concreta. Es decir, ¿qué tipo de gobierno, qué carácter tendrá este gobierno, bajo qué programa y en qué condiciones objetivas, ¿no? Creo que las condiciones objetivas ya las hemos comentado. Este gobierno se va a enfrentar a una grave crisis, como ya estamos dentro de ella, ¿no? Y como ya he dicho antes, la cuestión se va a poner sobre la mesa de manera rápida y además en muchas cuestiones. Es decir, se defienden los intereses de la burguesía o de los trabajadores y de los oprimidos, ¿no? La CUP no puede comprometerse con un gobierno que necesariamente va a tener que decidir entre esas dos opciones. Y sabiendo los partidos, sabiendo su programa,
sabiendo sus dirigentes, ¿no? Distinción entre los dirigentes y la base, sabiendo sus dirigentes, no estarán dispuestos a atacar al gran capital, al contrario, pues estarán dispuestos a obedecer sus intereses, ¿no? Y en el sentido también de mirarlo a nivel estatal, pues ciertamente Unidos Podemos y el PSOE han aportado cosas, ¿no? Han hecho medidas para paliar esta crisis, pero hay que decir que no han sido suficientes, ni mucho menos. Las partes más importantes del programa de mínimos que acordó PSOE y Unidos Podemos no se está cumpliendo, ¿no? Y eso es una receta que se va a repetir en Cataluña. Y si la CUP entra en este gobierno, podríamos ver un proceso muy parecido al que está sufriendo ahora Unidos Podemos, ¿no? Que en el caso este actual de Pablo Hasél, se ha visto forzado, gracias a la movilización, a, no, en primer lugar, presentar una ley para pues acabar con las injurias a la corona, ¿no? El delito de injurias a la corona y demás. Y luego, pues, además, ahora el indulto, es decir, bajo la presión de la movilización, ¿no? Pero se está comprometiendo cada vez más con este régimen del 78 y esa es una consecuencia inevitable en las condiciones actuales. Ya por último, la segunda cuestión de qué debería hacer la CUP. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo, como he dicho, con este programa. Es un buen programa, dadas las circunstancias. Nosotros, como marxistas, pues evidentemente tenemos aportaciones que van más allá, ¿no? Tenemos artículos escritos en nuestra página del Octubre, como también en Lucha de Clases, donde planteamos algunas de ellas, pero bueno, es un buen punto de partida. Y eso tiene que ser el pilar, que no ha sido el pilar en la campaña. No ha sido el pilar en la campaña, ¿no? Las demandas económicas y sociales más importantes, como ya hemos comentado, la nacionalización, parar los desahucios, prohibir cualquier despido y si se despide, nacionalización de esas empresas, ¿no? Bajo control de los trabajadores, expropiación sin indemnización de la sanidad privada, ¿no? Sanidad 100% pública, revertir los recortes, todas estas cuestiones, mucha gente las desea. Lo que hace falta es plantearlas, defenderlas claramente y continuamente ser paciente, ¿no? Porque esa es otra cuestión que creo que le falta a la CUP, ¿no? Que es una falta de confianza en la clase obrera. Confiar en que la clase obrera no solo es capaz de luchar, sino que es capaz de ganar, ¿no? Y conectado con esto, pues yo creo que la CUP también sufre un poco de falta de confianza en sí misma a la hora de verse y plantearse ser la dirección de un movimiento revolucionario, ¿no? Y es otro elemento, pues, que creo que les empuja en este sentido, o como mínimo una ala, a entrar o plantearse entrar en este gobierno, ¿no? Y por último, la cuestión del internacionalismo es esencial porque hay que penetrar no solo en la clase trabajadora catalanoparlante, sino también en la castellanoparlante, ¿no? Es esencial que se ponga encima de la mesa la cuestión de clases, como decía antes, y la cuestión internacional, ¿no? Que la lucha por el capitalismo es una lucha internacional y esto concretamente se debe hacer, creo que sobre la base del programa, ir a los barrios obreros, luchar codo a codo por las demandas y también, pues, agitar, ¿no? Ir con propaganda, hablar con la gente, ¿no? Poner mesas y discutir con la gente, intentar convencerlas en ese sentido, ¿no? Pues es un trabajo a nivel general de agitar sobre estas demandas y también a nivel muy particular, ¿no? Del día a día, de esas luchas, de esas, pues de esos debates y demás. Quería añadir una pequeña cosa, un pequeño apunte. El hecho de que, o sea, nosotros pensamos que no tenga que entrar, pero eso no significa, ¿no?, que la CUP no pueda hacer frente único en cuestiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, sobre la cuestión de la lucha a la amnistía de los presos políticos, ¿no? O emplazar, ¿no?, a los reformistas de Esquerra Republicana a pues llevar a cabo, ¿no?, las partes más progresivas de su programa. Porque precisamente, como ha dicho Alex, tendrán presiones por parte del capital a no hacer nada de lo más progresivo de su programa político y pues entonces se tendrá que luchar para emplazar a esos reformistas y hacer lo suyo. Entonces, en ese sentido, claro, podrían, por ejemplo, pactar abstención a un gobierno independentista en el caso que se presente este gobierno, pero claro, con cuestiones temáticas de frente único específicas.
Bien, bueno, estamos entrando en la parte final. Lo único, bueno, animar, ¿no? Si hay personas que nos estén viendo, si quieren formular alguna pregunta en el chat del Facebook, alguna aclaración o alguna cuestión, lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, creo que hay un aspecto que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es un tema que afecta también al debate que hay en la izquierda española. Cuando hablo de la izquierda me refiero un poco a lo que es a la izquierda del PSOE, ¿no? Incluso a la izquierda de Unidas Podemos, ¿no? Que es el tema, digamos, obviamente nosotros como marxistas somos internacionalistas. Nuestro fin último, ¿no?, es el socialismo, que el socialismo tiene que ser universal. No existe, no es posible el socialismo en un solo país. No es posible, obviamente, tampoco en una Cataluña socialista independiente, ¿no?, con un fin en sí mismo, sino que aspiramos, digamos, a una extensión, ¿no?, de la Revolución Socialista Internacional, a barrer las fronteras, ¿no?, y a establecer una comunidad única, ¿no?, fraternal, ¿no?, del ser humano, aprovechando todos los recursos, ¿no?, de manera colaborativa, ¿no?, como especie, ¿no?, para inaugurar una nueva época, ¿no?, en la humanidad, ¿no?, y acabar con toda la miseria, la barbarie, ¿no?, que vemos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues obviamente hay una incomprensión, ¿no?, en un sector de izquierda española, incluso catalana, ¿no? Pues obviamente que, bueno, nosotros como marxistas, comunistas, socialistas, ¿no?, que aspiramos a este mundo sin fronteras, en qué aporta, ¿no?, la lucha por la independencia catalana hacia este objetivo, desde el punto de vista de los marxistas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, digamos, que pudierais profundizar, ¿no?, en ese punto. Entonces, pues no sé, Alex, si quieres comenzar tú, ¿no?, y luego le damos la palabra a Paulo, ¿no? Sí, como bien dices, David, es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Y es una pregunta esencial a la hora como marxistas o como luchadores, ¿no?, de nuestra clase, puedes abordar todas las cuestiones. Debes partir en todas instancias de la cuestión internacional, porque hoy en día vivimos bajo un sistema burgués totalmente dominado por el mercado mundial. Pero antes de entrar en la pregunta en sí, yo creo que es importante también entender la naturaleza de la tarea, que es conquistar la independencia catalana. Y en ese sentido debemos ser muy claros, porque yo creo que hay un problema de fondo, ¿no?, en esta cuestión, y sobre todo en la izquierda española se ve, ¿no?, que tener una posición incorrecta sobre la cuestión nacional catalana, al fin y al cabo, por su propio peso, uno se posiciona pues al lado del régimen del 78, ¿no?, al lado generalmente de la reacción. No es el momento de entrar en detalles sobre la cuestión nacional catalana, ¿no?, pero solo hay que decir que es una tarea revolucionaria, que es una tarea que solo se puede conquistar con métodos revolucionarios, es decir, que la clase obrera tome el poder, y eso se debe hacer, pues, con los métodos revolucionarios, es decir, huelgas generales, organización de la clase obrera, consejos obreros empezando por las empresas, ¿no?, los sitios de trabajo, y la democracia obrera, la participación activa en la toma de decisiones y también en la acción. Y en ese sentido, como es una tarea revolucionaria, la clase obrera debe jugar un papel fundamental, porque la base de este régimen, como dijo antes Paolo, es el capitalismo. Y en el sentido de la lucha por la independencia, bajo el proceso histórico del Estado español, esta lucha por la cuestión netamente democrática es también una lucha que se convierte en una lucha social. Y yo creo que en el sentido de la conquista de la República Socialista Catalana, pues sería un gran paso hacia la lucha por la República Socialista en la península ibérica. Sería una chispa, ¿no? Sería un gran empujón a esa lucha, porque por dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, porque como toda lucha de nuestra clase, sobre todo es luchas muy avanzadas, ¿no?, y sobre todo pues su auge en luchas revolucionarias, es una gran fuente de inspiración para nuestra clase, de gran solidaridad, ¿no?, de esperanza, y también de aprender de la experiencia de camaradas, ¿no?, de hermanos y hermanas de nuestra clase, pues a nivel mundial. Y eso es una cuestión que se va a dar más y más, ¿no? Pero por otro lado, también por el simple hecho de que para que la lucha independentista, ¿no?, para conseguir esta república socialista, es necesario también el apoyo de la clase obrera
en el resto del Estado, pero también a nivel mundial, porque no nos podemos olvidar que la lucha por la República Catalana no se hace en un vacío, se hace en un Estado español opresor, con un régimen del 78 que está mostrando su carácter totalmente podrido, pero también en la Unión Europea, que también está mostrando su carácter netamente procapitalista. En ese sentido es una apelación y un ejemplo en la misma lucha a la lucha por el derrocamiento del capitalismo mundial, ¿no? Que por eso somos nosotros internacionalistas, no por una cuestión, digamos, de que las ideas suenan bien, sino porque parte de la base material que para realizar la revolución en un sitio concreto, ¿no? En una zona geográfica concreta, esa lucha a la vez también tiene que ser internacional, por el simple hecho de que el sistema está dominado por los imperialistas, ¿no? Así pues, para resumir, yo creo que la Revolución Catalana sería pues la chispa de la Revolución Ibérica que inspiraría a los compañeros, ¿no? A los hermanos y hermanas de la clase obrera en el Estado español y cada vez también sería, ¿no?, necesaria el apoyo de la clase a nivel internacional, empezando por el Estado español, para consolidar y defender esa victoria, ¿no? De acuerdo. Paulo. Sí, nada más añadir algún elemento a la misma argumentación del compañero Alex. Hemos visto al principio de este debate, de esta charla, que pues los balances de fuerzas, ¿no?, en Cataluña están muy favorables a la izquierda, ¿no? Esto es un hecho, que se ha visto también fotografiado por estas últimas elecciones. Las luchas del procés pues han empujado a un sector muy importante de la pequeña burguesía, ¿no?, de la clase media, pues hacia la izquierda. Entonces, claro, si la situación es tan favorable, lo que hace falta es precisamente que este giro a la izquierda lo lidere la clase trabajadora en Cataluña en su conjunto, ¿no? Y como ha explicado muy bien Alex, lo que se saca, ¿no?, las lecciones que se sacan de estas luchas de esos últimos años es precisamente que no hay independencia sin revolución, o sea, sin romper el régimen del 78 en su conjunto. La burguesía catalana, porque se habla mucho en España de que es una cuestión burguesa, es una mentira increíble y hay elementos concretos, materiales. Las grandes empresas, el día después del 1 de octubre, sacaron sus sedes fiscales de Cataluña y se fueron a otras partes, lanzando un mensaje muy claro. La burguesía catalana no quiere la independencia de Cataluña porque no quiere que pase que el pueblo puede decidir. Porque eso le da miedo, porque si el pueblo puede decidir sobre el encaje territorial de Cataluña en el Estado, pues entonces ¿por qué no puede decidir sobre el sistema político? ¿Por qué no puede decidir sobre el sistema social? ¿Qué es a lo que aspiraría la clase trabajadora, ¿no? Entonces, si no hay forma, como decía Alex, ¿no?, de hacer la independencia sin la revolución, sin la clase trabajadora, pues la única forma es ganarse a la clase trabajadora. También a la que no se considera nacionalista catalana, ¿no? O, bueno, independentista, mejor dicho. Y eso se hace solo pues conectando la lucha para la independencia, es decir, para el derrocamiento del régimen del 78, para la República en Cataluña, a la lucha para un sistema socialista, ¿no? Y como decías tú muy bien, David, ¿no?, pues no hay forma de construir un sistema socialista en la sola Cataluña, ¿no?, porque hay una conexión evidente económica a nivel productivo, a nivel social, de todos los elementos de la sociedad, imprimis con el resto del Estado. Y no solo por una cuestión material, ¿no?, una cuestión también subjetiva, es decir, el ejemplo de una lucha tan fuerte en Cataluña pues despertaría sin duda a trabajadores de cualquier parte del Estado. Pues que diría, si lo hacen los catalanes, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Y estoy seguro que en una lucha sin cuartel para la República Socialista Ibérica, la clase trabajadora de Cataluña pues querría voluntariamente pues federarse, confederarse o ser parte del mismo Estado, sin federación hasta,
¿no? Con el resto del Estado revolucionario, ¿no? Entonces eso demuestra y enseña que es fácil decir, somos internacionalistas, barrer las fronteras. Lo que es difícil es, y lo que los marxistas, ¿no? A que aspiramos los marxistas, es tener una estrategia, una táctica, pues que vaya hacia la unión voluntaria de la clase trabajadora. No basta con alzar la bandera y decir, tenemos que estar unidos. Pues esa tiene que ser una unión voluntaria, tal como hicieron los bolcheviques en la Revolución de Octubre, que tenemos que recordarnos que su política correcta hacia las nacionalidades, las muchas nacionalidades oprimidas por la etnia rusa principal, ¿no? En el Estado zarista, fue una de las razones por qué los bolcheviques pudieron hacer la revolución y ganar la guerra civil. Muy bien. Yo si quería también, digamos, ¿no? añadir algo, ¿no? Ya de este lado de la frontera, al otro lado del Ebro. Yo creo, digamos, que el tema catalán, digamos, es muy inspirador, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, la impotencia, ¿no? de los dirigentes de Unidas Podemos, ¿no? Es que solo tenemos 35 diputados, no podemos cambiar esta ley, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. En Cataluña se planteó, ¿no? Está prohibido el derecho de autodeterminación, que es un derecho democrático, que el pueblo catalán decida libremente si quiere permanecer o no, formar un Estado independiente. Y ahí fue las propias masas de la población las que ejercieron ese derecho con un ejemplo de desobediencia civil de masas que nunca se ha visto en la historia reciente del Estado español. Una actitud revolucionaria, que la ley no impide a un pueblo, salimos millones a la calle e imponemos en los hechos un referéndum delante de la policía, delante de los jueces, ¿no? Eso es enormemente inspirador, enormemente revolucionario. Eso tiene más valor que 100 programas correctos, ¿no? Y ese es el potencial revolucionario que tiene la clase catalana, ¿no? Que lamentablemente algunos compañeros no ven, ¿no? El tema está en que si eso se hubiera vinculado a la lucha, no porque la clase trabajadora catalana fuera dueña de su destino, vinculándolo a un programa socialista, como bien decís, ¿no? Esa idea de una república catalana, que es una aspiración histórica, ¿no? del pueblo catalán, vinculada a esa idea social, podría haber prendido en el resto del Estado, ¿no? Y por lo tanto esa idea que vosotros planteáis, ¿no? de vincular la lucha por la República Socialista Catalana como el primer chispazo de la Revolución Ibérica que se pueda extender y luego libremente la clase obrera española, catalana, los pueblos que la conforman, libremente deciden cómo quieren organizarse y como tú bien decías, ¿no? bajo una idea socialista es muy fácil que los trabajadores quieran federarse, ¿no? confederarse como fue la Unión Soviética, que fue el Imperio Ruso se transformó en una unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? voluntariamente, ¿no? Y ese, digamos, es un ejemplo y es interesante, ¿no? porque la lucha por los derechos democráticos jugó un papel central en la Revolución Rusa, ¿no? Derecho de determinación, ¿no? Obviamente libertad, ¿no? Libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Y que obviamente por vía represiva el Estado español nunca lo va a resolver y por lo tanto es un tema preñado, ¿no? de consecuencias revolucionarias. Bueno, tenemos una pregunta, si queréis, os formulo la pregunta que nos ha llegado y una vez que se responda, pues ya despedimos, ¿no? Así que, bueno, Óscar pregunta ¿qué papel debería llevar a cabo la CUP en el Congreso de los Diputados español, ¿no? ¿Es acertado su trabajo actual en esta Cámara? Entonces no sé quién quiere responder primero. Sí, pues como dijimos, ¿no? en su momento cuando se planteó el debate, porque hay que recordar que las primeras elecciones de estas, digamos, de esta última tanda de elecciones a nivel estatal, la CUP no se presentó y fue a la segunda vuelta que sí que decidió presentarse, ¿no? Entonces nosotros como marxistas entendemos que la participación en un gobierno, en un parlamento burgués, disculpar, es sobre todo, por encima de todo, es facilitarnos la plataforma para presentar nuestras ideas revolucionarias y nuestro programa revolucionario, ¿no? Eso no quiere decir que, evidentemente, desde el Parlamento hay que luchar también por esas conquistas inmediatas, ¿no? Esas reformas inmediatas, como podría ser, pues, la reforma de la la reforma laboral, ¿no? Derrogar la reforma laboral
la subida del SMI, la regulación del alquiler y demás, ¿no? Pero entendiendo que es un Estado burgués que defiende a la clase burguesa y que los límites para hacer avanzar pues, la defensa de los intereses de la clase obrera, ¿no? De sus condiciones de vida, están gravemente limitadas, ¿no? Y dicho eso, entonces yo creo que la CUP pues no está ejerciendo, digamos, un papel destacado, ¿no? No está ejerciendo un papel donde podría apelar a ese mensaje internacionalista, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, Borràs ayer puso una de las canciones de Hasél en el Parlamento y tienen actuaciones pues un poco en este sentido, ¿no? Contra la monarquía también son muy, muy duros y demás, pero les falta conectar más con la cuestión de clase y con la cuestión del internacionalismo, ¿no? Porque si vemos, por otro lado, pues el papel que hace Esquerra, sobre todo Rufián, pues él es más inteligente, él sabe plantear más las cuestiones que conectan con la clase obrera, ¿no? Hablando ya de por sí de clase obrera, ¿no? De la lucha de clases y demás. Es verdad que hay solo 2 diputados, entonces realmente el impacto que pueden hacer a nivel, sobre todo, de luchar por reformas es limitado, pero tienen que plantear la cuestión de apoyar las cuestiones progresistas que plantea el gobierno, apretar por eso, utilizar la plataforma para quitar sus ideas y también para alentar a las movilizaciones y apoyar a las movilizaciones. Y, por último, pues plantear las cuestiones de clase del programa y la necesidad por acabar con este sistema, ¿no? Que es algo que la CUP no hace lo suficiente. Es un partido anticapitalista, pero que, por alguna razón, no plantea de manera conectada con las demandas concretas, ¿no? Con las luchas que se están desarrollando, con la necesidad de acabar con este sistema y la lucha por el socialismo, ¿no? Que es algo que pues, yo personalmente creo que debería hacer sin tapujos y sobre todo en la época actual, ¿no? Agitar la bandera del socialismo, del comunismo, para acabar con la opresión de clases, ¿no? Que conectaría con cada vez más gente si se sabe explicar y plantear bien, ¿no? Así que, bueno, yo diría eso. Vale. Pablo, ¿quieres añadir algo sobre esto? Sí, no, solo añadir que creo que, bueno, estando de acuerdo con el análisis de Alex general sobre la actuación política de la CUP, ¿no? en las instituciones, yo quería destacar, ¿no? Que a veces en los equipos, ¿no? Hay buenos jugadores, ¿no? Y que en teoría, ¿no? El buen jugador, buen equipo, pues tendrías que quedártelo, ¿no? Y eso lamentablemente muchas veces no pasa por las mismas reglas internas de la CUP, pero eso valdría para otra discusión. Yo creo, bueno, estoy diciendo esto porque destacaría el papel que jugó en el último Parlamento, ¿no? El Parlamento pues que salido de las elecciones del 2017, el diputado Vidal Aragonés, ¿no? No hay que confundirlo con Per Aragonés, el futuro presidente, pero el diputado de la CUP, Vidal Aragonés, jugó un papel excelente, ¿no? Exactamente en lo que acaba de explicar Alex. Utilizó muy bien el tiempo que tuvo en el Parlamento, precisamente para, como un altavoz de las luchas en la calle, ¿no? En los sitios de trabajo. El caso, por ejemplo, de la lucha sin cuartel de los trabajadores de Nissan, ¿no? Contra el cierre de la planta. Y muchas otras luchas pues, que hubieron aquí en Cataluña. Y hasta el final, pues, hizo lo que se tenía que hacer. Imaginaos, pues, qué se podría hacer con 9 diputados así. Pues sería el efecto, o sea, pues, absolutamente radical, ¿no? Y exponencial, ¿no? En ese sentido. Vale, pues bueno, terminamos aquí, pues ya no tenemos más tiempo. Así que, bueno, agradecer vuestra participación en primer lugar y también la de las compañeros y compañeras, ¿no? Que nos están mirando. Así que nada, solamente deciros que os emplazamos a la semana que viene, que es el 24 de febrero, justamente un día después del 23F, cuando se cumplen 40 años, ¿no? Del golpe de Estado del 23F, ¿no? Que es un tema importante, controvertido, todavía hay material secreto que inexplicablemente, o más bien muy explicablemente, no está a la vista del público, el oscuro papel, ¿no? Que jugó en ese momento el rey, sectores del ejército. Así que, bueno, vamos a dedicar el programa de la semana que viene al 40 aniversario
del 23F, que sigue siendo un tema muy relevante, como el propio aparato del Estado nos lo recuerda continuamente, con sus alabanzas al dictador Franco, con sus alabanzas, ¿no?, a seguir fusilando, ¿no?, con su represión cotidiana. Por lo tanto, no es un tema de hace 40 años, es un tema muy actual, y es bueno que la juventud española, la clase trabajadora española, tenga muy en claro, ¿no?, el papel que juega el aparato del Estado, ¿no?, y por lo tanto conocer la historia es la mejor manera de aprender, ¿no?, y obviamente evitar que se produzcan acontecimientos como los que se mencionaron. Así que os emplazamos a la semana que viene, al 40 aniversario del 23F, y bueno, muchas gracias por vuestra atención hoy. Un plaer estar amb vosaltres i visca la República Socialista Ibèrica.